Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor Villarejo. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pues aquí voy sobreviviendo, que no es poco. Oiga, mire, yo tengo aquí un interrogatorio que no está mal, pero es que ha dado usted informaciones muy interesantes y me va a permitir que intente incidir en torno a algunas de ellas porque creo que pueden ser interesantes. Ahora que tenemos tiempo, pues quizá podamos informar. Me tiene a disposición su señoría, más como a la siempre. Gente. Sí. Exactamente, ¿qué es el archivo o el informe Jano? Como ya le Sí. he dicho a su señoría anterior, el archivo Jano es un archivo compilatorio de las cuestiones más sensibles de las personas que pudieran tener en un momento determinado cierta relevancia, digamos, en España. Es así. Empezó, cuando terminó la guerra, existía un servicio de documentación, una serie tal, y luego eso se fue estructurando. La guerra civil, entiendo. Sí, después de la guerra civil, todos los gobernadores civiles informaban de quién era el que punteaba tal. La CIA de España. Bueno, sí, una CIA un poquito bueno. En un momento determinado fue, y claro, ya le digo, un general que no recuerda su nombre, el que le encargan, digamos, estructurarlo en microficha. Pasó de 1 millón y pico, una cantidad desorbitante, a unas 100 y pico mil, que son las que actualmente existen. Yo estaba dentro del archivo Jano, porque era una persona, digamos, problemática, razón por la cual desde el 2002, 2003, me monitorizan las 24 horas del CNI, a raíz de que colaboré con la CIA en la guerra de Irak, antes, durante y después, en el entorno de Saddam Hussein, informando de todas las armas que había comprado, etcétera, etcétera. Allí. Y ahí había jueces. No, eso es una operación de inteligencia que se hizo. Pero se espiaba, se espiaba y dentro del archivo Jano, efectivamente, hay una subdivisión que se llama control de togas. De togas. Y ese control de togas, pues es el que determina, pues ya le digo, aquel que tiene ciertas tendencias con menores, el que le ha pegado a su mujer, el que es un alcohólico no sé qué. Para chantajear. Bueno, digamos, para recomendarle, sugerir, ¿no? Para recomendarle, sugerirle. Y entonces usted habla de que incluso se ha llegado a sugerir inyectar hormonas a según quién para hacer según qué. ¿A quién se refiere? Por ejemplo, al rey emérito. Al rey emérito. Al rey emérito, Al rey emérito incluso se llegó a plantear inyectarle hormonas. No, la hicieron. Hormonas femeninas, inhibidores de testosterona, etcétera, etcétera. Es decir, para rebajarle la libido, porque se consideraba un problema de Estado el que este señor fuera tan, digamos, ardiente, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y luego había un equipo de encaladores que entiendo que eran... Aquello se llamó... Camellos. Bueno, camellos, mire, le voy a dar un dato. En una ocasión, una periodista, que además precisamente era que me daba mucha caña, le advertí de que tuviera cuidado que quien le suministraba la coca la mezclaba con estrinina, y porque yo lo sabía porque era un camello del distrito de Retiro, de la calle Huerta, donde yo había sido inspector jefe de Policía Judicial. Es decir, lamentablemente eso existe. Es decir... Pero perdóneme, esos camellos que entiendo que están a sueldo del Estado... Bueno, de alguna manera se les permite que hagan su trabajo a cambio de que luego informen a quien les suministra. Para chantajear. Para sugerir. Mire, hasta un jefe de gabinete de un presidente de gobierno tuvo problemas en ese sentido. No me acuerdo ahora del nombre. Fíjese. Oiga, señor Villarejo, mire, usted estuvo aquí hace unos meses. Creo que me estoy pasando demasiado y voy a... No se preocupe, que no nos ve nadie. No nos está viendo nadie. No se hace caso a nadie, ¿eh? Cuando declaré en el programa de Évole, dije, a partir de ahora mi vida será un infierno, y no me equivoqué. No sé qué va a pasar mi vida a partir de hoy, pero bueno. Yo le intentaré meter en los... Ya le digo, yo he denunciado menos problemas posibles. Yo he denunciado hoy, que aquí está la denuncia, he denunciado hoy a estos señores que me han amenazado a través del Confidencial
diciéndome que en cualquier momento me van a meter en prisión antes de haberme condenado. Ahora iremos a Lo cual eso. me parece la mayor bellaquería y villanía y miserabilidad del mundo. Usted me dijo... ¿Cómo se atreven? ¿Pero qué clase de derecho, qué clase de justicia, qué clase de garantía tenemos en ese país? Que me van a cortar en cuanto discúlpeme, perdone. A mí me cortan rápido. Que me altere, disculpe, no pretendo... Usted me dijo a mí hace meses que algo, bajo mi punto de vista, de cualquier demócrata, que es gravísimo y que daba poco tiempo, y la verdad es que me supo mal porque no pude incidir sobre ello, pero sí que le quiero preguntar ahora. Usted me dijo que le intentaron asesinar. Sí. En la cárcel. Así es. En la cárcel. En mayo del 2018. Explíqueme un poco, porque me parece gravísimo que en un país como este, según usted, se intente asesinar a un preso en una prisión. ¿Esto cómo fue? Pues, ¿Quién fue? ¿Tiene sospechas? Pues mire, le explico. Yo, digamos que siempre he tenido, porque hacía deporte, tal, etcétera, etcétera, una atención normal, a raíz de las tensiones, del momento de que cada día me desnudaba, me ponían en cuclillas, en fin, etcétera, etcétera, para humillarme, pues la tensión subía. ¿Esto era práctica habitual en la cárcel? Bueno, lo lamentable es que la inmensa mayoría de los funcionarios de prisiones son gente honorable y gente con un mal sueldo y mal pagado. Pero luego está digamos, el contubernio del director de cada centro, que tiene su grupo, digamos, de que le hacen el trabajo sucio, porque lo que ocurre en la cárcel nadie se entera, ¿entiende? O sea, la sociedad quiere no saber nada ni de los presos ni de que los guardan, ¿eh? Y hay una cantidad de cosas terribles en la cárcel. Pero bueno, insisto, yo de pronto un día me levanté, que me encontraba terriblemente mal. Afortunadamente el médico que había era un señor muy correcto, inmediatamente dijo, venga, una ambulancia, rápido, tal y cual. Oiga, y estuve, me llevaron al hospital y el parte médico decía muerte súbita, o sea, a punto de morir, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Envenenamiento o así? Pues probablemente. ¿Y quién cree que fue? Pues alguna alma caritativa. ¿Qué quiere que le diga? Yo lo que sí alma no sé, pero caritativa seguro que no. Yo lo que sí le puedo asegurar, señoría, es que yo intenté, mi familia también, porque dijeron, es un medicamento que ha tenido una reacción alérgica. Oiga, ¿qué medicamento? Para que no vuelva a ocurrir. Pero, yo jamás he tenido alergia a la alergia. Señor Villarejo, nunca. Yo ya sé que usted es muy hábil, pero seguro que tiene algún tipo de sospecha en torno a este hecho tan grave. ¿Quién fue el responsable o responsables de todo aquello, si es que es cierto? Que no lo pongo en duda, ¿eh? Mire, pero si a usted le intentaron asesinar en la cárcel, tiene que tener algún tipo de sospecha de quién. Ahí están los partes, ahí está el parte facultativo, ahí están los partes médicos, ahí están las instancias que yo hice pidiendo que se mirara qué era la sustancia que me había provocado el tema. Jamás nadie quiso, ni el médico forense le impidió. ¿Quién sospecho? Pues mire, hay una sección PI, que se llama, que determina que de pronto las personas desaparecen, misteriosamente. Mire, hay una causa que es Pitiusa, creo que recordar, que donde fue un sumario grandísimo, donde hubo más de 150 imputados y tal. Bueno, pues porque esto parece una película, la última de James Bond. No, pero le estoy diciendo cosas concretas, pero me está señoría. diciendo que hay una organización en este país, aparte de todo lo que hemos dicho, los encaradores y todo esto, que hay una organización en este país que se dedica a hacer desaparecer, que entiendo que es un eufemismo para asesinar a aquellos que les interesa. Mire, milagrosamente le puedo decir que la gente se muere... Póngame un ejemplo. García Calvo se murió sorprendentemente de pronto porque estaba, digamos, poniéndose... Y aquello es un asesinato político. Bueno, no sé qué pasó. Yo estuve investigando porque me lo pidieron y alguien habló de cambio de la cantidad de la Viagra, etcétera, etcétera, y volvemos a los temas sexuales. El señor que iba a declarar en Pituisa, donde había 150 imputados, entre ellos hackers del CNI y tal y cual, murió con un virus 20 días antes de declarar. Se lo pregunto directamente. ¿Gente relacionada con la Gürtel? Gente relacionada con todo el mundo, con la Gürtel? Ahora mismo, señoría, no sabría precisarle. Pero lo que sí ocurre es que los americanos, la CIA, dicen, una vez casualidad, 2 coincidencias, 3 sabotajes. De acuerdo. Cuando las cosas ocurren de una manera tan
precisa, por lo mismo que ha pasado con mis amenazas. Ya le digo, el día que yo iba a comparecer la vez anterior, pues alguien me llamó estas amenazas, diciendo, cuidado con lo que hablas, que termina tal. Por teléfono. Por teléfono. Pues sí, le llamaron, ¿no? Pero llamaron a mi abogado diciéndole, cuidado con lo que dice tu cliente. Y dije, yo me da igual, yo voy a declarar, porque estoy en la sede de la soberanía popular. Y hace 2 días, fíjese, voy a declarar el miércoles y el lunes sale la amenaza. Señor Villarejo, se lo pregunto directamente. ¿Estas amenazas son del entorno del PP o del PSOE? Pues yo creo que del son... PP, yo creo, dijéramos, ¿no? No, yo creo que son... ¿De ambos? Yo creo que son digamos, ¿de la policía? De quien se cree que es el Estado, que es, digamos, los que mandan el CNI. ¿Y eso no tienen partido? Bueno, ellos son, como decía el señor San Roldán, un Estado dentro del Estado. Él decía, yo soy un Estado dentro del Estado. ¿Puede ser directamente el señor Félix Sánchez Roldán? Bueno, el señor Sánchez Roldán lo han obligado a irse, pero ha dejado a su secretaria personal de directora. Entonces creo que va y viene cada vez que le apetece, ¿no? Me ha quedado claro. Ahora está de pluriempleado. ¿Señor? Está en Iberdrola, está consiguiendo dinero para ir a Abu Dhabi, también va Señor Villarejo, repito, usted que es una persona muy hábil, usted que es una persona que ha trabajado pues para prácticamente todos los ministros del Interior de este país, por ejemplo, ¿qué cargo ocupaba usted? ¿Dónde estaba usted entre el 94 y el 96? Yo no tenía cargo, señoría. ¿Pero dónde andaba? Yo estaba en la unidad de inteligencia del Ministerio ¿Tenía ya algún contacto con Interior? Bueno, claro, a mí me recupera el señor Corcuera para que aporte... Porque antes, en la época que estaba excedente, ya les ayudé en el tema de ETA, etcétera, etcétera. Pues, señor Villarejo, estructuras. Seguro que me puedo ayudar. Hay unas informaciones que han surgido hace poco que dicen que durante esos años, del 94 al 96, se entregó en un sobre 30.000 euros al mes a la Casa Real en fondos reservados y que lo entregaba directamente la señora Margarita Robles. ¿Usted sabe algo de esto? Bueno, la señora Robles ya se ha excusado, ha dicho que eso es lo que ocurría en la época, ¿no? Entonces, bueno, a mí yo se lo pregunté directamente y me ha dicho que sea más educado. Sí, es lo único que me ha dicho. Le quiero decir y lo intento preguntar con mucha educación. Eso era lo habitual en esa época. Eso era lo habitual. Ergo sí. Claro. ¿Es cierto que la señora Cospedal le debe 100.000 euros? No la señora Cospedal. Bueno, digamos, el Estado me debe 300.000 euros de la Operación Cataluña. 300.000. 300.000, sí. ¿Y la señora Cospedal era la cara visible de ese Estado? Bueno, la señora Cospedal era la que como no se fiaba de mí, el señor San Roldán, creo que la utilizaban como vehículo para digamos, hacerme llegar los fondos que nunca me llegaron. Siempre me decían, adelántalos tú, que ya verá. Fíjese, me pidieron incluso que adelantara 500.000 euros por un servidor secreto que había en Telefónica para acceder Guardia Civil, Policía, tal, y se averió, y como no existía, me dijeron, adelántalo tú y tal. Obviamente dije que no, y se averió justo en la Operación Cataluña, con lo cual gran parte de la información que se estaba consiguiendo pues se había parado, ¿no? De todo eso hay documentación en esa parte que no se ha conseguido desencriptar. Usted ha comparado el comportamiento de los responsables políticos del Partido Socialista. Pues, por ejemplo, cuando el GAL, ¿no? Un comportamiento, según usted, valiente, de asunción de responsabilidades. Consecuente. Comparándolo con el comportamiento de los responsables y las responsables políticas del PP durante la Kitchen, durante la Operación Cataluña, durante todo esto. Así es. Le quería hacer 2 preguntas. La primera es qué tipo de encargos exactamente le hicieron en torno a la Operación Cataluña, como se puede llegar a imaginar, a nosotros nos interesa bastante. Y segundo, ¿por qué cree, por ejemplo, que usted está aquí y el señor Francisco Martínez no? ¿Y por qué cree que usted sigue la causa y la señora Cospedal no? Porque en definitiva siempre acaba pringando el poli y nunca el político la política. Bueno, eso es un tema... Pero me interesa mucho la Operación Cataluña, señoría, eso lo deberían de resolver ustedes que tienen el poder que le ha dado la soberanía del pueblo español. Con respecto a la Operación Cataluña, la han declarado secreta, poco puedo digamos, decir más que
existía un error importante en el tema de la Operación Cataluña, que es considerar que había que proteger al clan Pujol por las vinculaciones que tenía con las altas instancias del Estado, compartiendo cuentas, etcétera, etcétera, y que había que proteger... Perdón, señor Bermejo, compartía cuentas con el rey. Me compartía cuentas con altas instancias del Estado. No me haga complicarme más la vida. Ya se lo digo yo, compartía cuentas con el rey en el extranjero. Bueno, ¿y qué ocurre? Que mi opinión, la opinión crítica que no les gustaba, es, oiga, apartemos digamos, a quien pueda, digamos, preocupar al Estado, pero lo que no se puede es permitir que alguien fomente, digamos, la independencia, etcétera, etcétera, de España, y que para proteger a un señor haya que permitir la actuación de los Pujol. Y eso es un poco la función que me encargaron. Es decir, yo actué en la Operación Cataluña contracorriente. Es decir, privadamente, Sotavoce, me dijeron, encárgate de esto, pero si te pillan, tú lo has hecho por tu cuenta, y yo lo que hice fue intentar recuperar, digamos, la gran, digamos, estructura que tenía todo el clan Pujol, CIU, etcétera, etcétera. La última pregunta ya, señor Villarejo. ¿Quién le paga parte del viaje de luna de miel a Felipe? ¿Corina o Félix Sanz Roldán? Pues está en unas grabaciones suyas. Recuerde, no me queda, las he escuchado y no me queda claro a quién se refiere. ¿A uno o al otro? Recuerde, yo creo que ese viaje de novio fue uno de los primeros encargos que recibió la señora Corina, que es una gran anfitriona, es decir, una empresa, ya se lo digo yo para no... Una empresa vinculada con el CNI pagó concretamente 1 millón de euros de la luna de miel de Felipe VI, ¿sí o no? Bueno, lo dice su señoría, permítame que... ¿Y usted en una grabación? Insisto, la inmensa mayoría de las grabaciones las hacía el CNI y las manipulaban, alteraban. Villarejo, no me haga trampas. No le hago trampa. Yo he participado, sin duda. He aceptado que lo hicieran, sin duda, porque estaba convencido que estábamos en un país serio. No proteja a este señor que le quiere mal. Lo sabe usted mejor que nadie. ¿Quién me quiere mal? Señor Roldán, ¿qué va? No piense eso, hombre. No, lo piensa usted, no yo. No, por favor. Bueno. Señor que está un poco afectado y tal, pero nada más, no le veo. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Tiene a continuación la palabra el siguiente grupo.